Material. Perfecto. Y pues bueno, antes que nada, pues presentarnos. Ay, perdón, se me deja. Listo, pues estamos aquí con el doctor Gerson Negrín Nieto. Es doctor en estudios de género y prevención de la violencia, y es maestro en relaciones públicas y procesos directivos y licenciado en comunicación. Y bueno, si no me equivoco, forma parte de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, ¿cierto? Hola, hola, sí, así es. Participo como docente aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco desde el año 2014. Pues bueno, primero te preguntaría, ¿cuál es el camino que te lleva a escribir este libro? ¿Por qué te interesas en estudios de género? Y bueno, por lo que veo, el nivel, licenciatura, maestría, doctorado, pues como que vas cambiando, ¿no? Entonces, este proceso, ¿cómo fue para ti? Sí, desde obviamente cuando empiezo a tener interés en la temática de género, ya tiene ya algunos años. Principalmente pues me interesaba abordar el tema de la diversidad sexual, en el caso sobre todo de comunidades rurales, comunidades indígenas o con población indígena, porque al final de cuentas es uno de los grupos donde no hay tanta visibilidad acerca de la diversidad sexual, ¿no? Y a veces quizás se podría pensar que no, pues no existen. Sin embargo, pues en estos espacios que he conocido a lo largo de estos años que llevo colaborando aquí en la institución, pues me he dado cuenta que sí hay una gran relevancia, sobre todo de estos grupos de la diversidad sexual y pues obviamente tal vez no manejen los términos académicos dentro de lo que es la mayor parte de la población, pero sí se logran identificar como una disidencia de esta heteronorma, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento a los estudios de género fue en el año 2016, cuando hice un texto de divulgación relacionado sobre la presencia de la diversidad sexual precisamente al interior de la universidad. Y a partir de ello, junto con las compañeras, empezamos a crear lo que fue un cuerpo académico, donde una de las líneas de investigación precisamente la conforman lo que es los estudios de género, principalmente orientado hacia la conformación de las identidades y en mi caso muy particular, pues obviamente abordarlo desde la temática de las masculinidades y, repito, de la diversidad sexual. Entonces, en el año 2020, pues obviamente me profundizo más en estos temas porque inicio lo que es el estudio del doctorado y precisamente me oriento hacia el tema de estudios de género porque me interesaba abordarlo desde cómo los medios de comunicación, que es donde yo tengo formación a nivel licenciatura, pues provocan estos cambios, ¿no? Que pueden estar marcados a nivel contexto o por la generación. Y donde actualmente pues vemos muchos cambios, sobre todo en la televisión mexicana, donde como los temas relacionados con las cuestiones de género, principalmente pues los movimientos que estamos viendo todo en los espacios urbanos y que al final de cuentas pues se traducen también como un impacto para la población en la zona rural. Entonces, logrado, pues la idea era abordar el proyecto desde una visión desde el impacto de los medios de comunicación. Sin embargo, pues conforme fue construyendo la propuesta, pues me aterricé en hacer un estudio más de tipo etnográfico y ya con, pues obviamente varones, en este caso de una zona rural, que es prácticamente la ciudad donde se encuentra instalada la institución en la que colaboro. Entonces, hice este proyecto de investigación a lo largo de más de 2 años, porque pues, obviamente se nos atravesó lo que fue el periodo de la cuarentena por la COVID-19, entonces eso también alentó un poco el trabajo de investigación de campo, pero pues se ha traducido ya en lo que es el libro Fluidez sexual en varones rurales pequeños. ¿Cómo fue el trabajo, o sea, el trabajo de colaboración, el acercamiento, llegar a buscar, bueno, objetos, no, objetos, o sea, tus sujetos de estudio? ¿Cómo fue este proceso en el que tú identificas bueno, lo de la fluidez sexual en varones rurales, lo de las experiencias, y aparte, ellos, ¿cómo identifican o cómo definen? Porque pues tú lo ves desde un ojo entrenado académico, ¿no? Entonces, ¿cómo tú haces el acercamiento y les explicas cómo lo estás investigando y ellos cómo se abren contigo? ¿Cómo fue ese proceso para ti? La primera pauta que tuve fue cuando se me dio la oportunidad de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Baja California.
Ahí tuve la oportunidad de, a través de la doctora con la que estaba realizando la estancia, ella me contacta con uno de los doctores que colabora en la Universidad de Baja California y pues me dio esta apertura a indagar sobre las prácticas sexuales en los varones, ¿no? Obviamente él realizó un estudio en el espacio urbano y obviamente la forma de trabajo pues, también es un poco diferente porque pues, en la ciudad hay múltiples espacios donde se unen los varones, ¿no? En el caso de, pues ya mi trabajo de campo como tal, pues te decía, pues se nos viene el periodo de cuarentena, lo que me obliga a retrasar un poco el proceso de trabajo de campo. La ventaja que tengo es que pues ya llevo algunos años viviendo, o más bien estando casi siempre en la localidad donde se encuentra la universidad y pues eso me ha permitido tener acercamiento con algunas personas a las que les pedí prácticamente el favor de compartir sus experiencias de vida, ¿no? Obviamente en algunos casos pues dijeron que no y pues otros tuve la oportunidad de que aceptaran desde un principio, a otros tuve que irlos convenciendo poco a poco hasta que finalmente pues decidieron dar vista para compartir pues este proceso de aprendizaje que han tenido a lo largo de su vida y que obviamente construye lo que es su identidad como varones, ¿no? Y pues a partir de ello, con este primer contacto, platicaba hace unos días con unos estudiantes de cómo fue el proceso de investigación y le digo que a veces hasta en los espacios menos esperados podemos obtener una entrevista, ¿no? Y así me sucedió porque en algunas ocasiones yo no tenía planificado una entrevista y resulta que estábamos en tal vez un convivio o una fiesta y en ese momento a través de la plática pues empezaban a tocar estos temas y pues yo decía, no, pues me autorizas a luego utilizar tu historia para mi proyecto de investigación y me decían, sí, adelante, no hay problema. Entonces para mí fue realmente un privilegio poder pues tener la oportunidad de platicar con algunos de los compañeros aquí del lugar pues donde realiza el trabajo de investigación y sobre todo tener esta apertura a que me compartieran pues prácticamente pues su vida privada, su vida íntima y que no es tan fácil de obtenerlo. Yo mi meta pues pensaba quizá entrevistar a lo mucho a cinco informantes y al final tuve la oportunidad de tener la colaboración de 10 hombres, ¿no? Para este proceso de investigación. Y obviamente, pues repito, fue así como que de mucho reto porque al final de cuentas son temas que no estamos tan acostumbrados a hablar en público, ¿no? Entonces, sí, para mí fue un reto muy grande el poder abordar esta temática, sobre todo en un contexto rural. Sí, no, porque, bueno, la primera impresión pues es un trabajo hasta un poco íntimo, ¿no? En el que la gente tenga que hablar sobre sus experiencias sexuales. Aparte, me imagino, no sé cómo es el contexto inmediato en el que influye la familia, la religión, la sociedad. Entonces, ¿cómo, bueno, a lo que voy, la pregunta es, ¿por qué escoges fluidez sexual con el término? ¿Qué implicaciones tiene fluidez sexual como título? ¿Y cuáles fueron como tus referencias para poder desarrollar este trabajo? Originalmente, pues yo quería abordar un proyecto pensando a partir del término de la virtualidad. Pues esta categoría que tradicionalmente asociamos a los varones que en este caso pues se sienten atraídos tanto por mujeres como otros varones. Sin embargo, con el proceso de construcción de lo que fue nuestro proyecto teórico, fui descubriendo que actualmente pues ya existe este término, sobre todo para aquellos varones que no se quieren encasillar en esta categoría de la bisexualidad, ¿no? Entonces, encontré pues el término de la fluidez sexual, sobre todo pues mi estudio base fue el que hizo Kinsey allá en el siglo pasado en los Estados Unidos y donde él pues abordaba esta categorización de que por lo menos había una escala de 7 niveles donde las personas en ocasiones podemos transitar, ¿no? De un extremo a otro. Entonces a esto pues se le denomina actualmente fluidez sexual sin necesidad de que las personas pues se cataloguen bajo estas categorías que ya conocemos, que son la bisexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad. Entonces, a lo largo de la construcción de lo que fue mi marco teórico para el proyecto de investigación, fue donde empiezo a tomar este concepto como importante, sobre todo porque cuando empecé a ya hacer lo que fueron las entrevistas, empecé a detectar que no había como tal asumido el concepto de bisexualidad entre la población con la que estaba trabajando, pese a que algunos coincidían en el nivel de escolaridad, es decir, estudios
de educación media superior o superior, el concepto como tal no estaba tan asumido. Sin embargo, me decían palabras que son más de tipo, por ejemplo, el concepto de mayate o el concepto de el prostituto, pero al final de cuentas, pues son varones que son heterosexuales, pero que tienen cierta práctica por un interés, ¿no? Me interesaba más indagar acerca de cómo el comportamiento, ya sea en el periodo actual o en el pasado de las vidas de estos varones, para determinar si, ya sea por curiosidad o por la cuestión de realmente reafirmar su identidad, habían tenido o estaban teniendo algún tipo de práctica pues, catalogada como homoerótica, ¿no? Entonces, el concepto como tal fue el que más se adaptó a lo que yo necesitaba plantear, porque pues en el libro se plantea que al final de cuentas el hecho de que algunos varones tengan prácticas o hayan tenido prácticas con otros varones no implica que ellos se estén asumiendo como homosexuales o como bisexuales. Esto me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando están estas prácticas de que son heterosexuales que tienen prácticas homosexuales y tú llegas a entrevistarlos y quizás tú como que, a ver si me explico, como que tú llegas y les presentas ciertas categorizaciones o ciertos términos, ahí tú crees que ellos se dan cuenta que pueden identificarse a la hora de platicar contigo, de que dicen, ah, pues sí, fluidez sexual, todo eso, o sea, que pueden verlo hasta que hablan contigo. ¿Cómo es ese proceso de estudio? En la mayoría de los casos sí, como que se aterriza la realidad en la que están cuando yo les empiezo a compartir algunos términos, ¿no? Porque para algunos decían, no, pues, aunque luego me anden diciendo, no, ¿qué estás utilizando lenguaje soez? Unos me decían, no, pues yo soy una puta, ¿no? Que son los chicos que en el libro digo, pues ellos sí se identifican como homosexuales, pero ellos no se refieren a sí mismos como homosexuales, sino como maricones o como putos, ¿no? Que son como que los términos más coloquiales dentro de su contexto. O en el caso, por ejemplo, de uno de los participantes que me decía, no es que yo soy macho, y para él macho implica ser heterosexual, entonces son conceptos que están construidos en su cotidianidad y a través de esta interacción que tienen con sus pares, pero pues para términos académicos tenemos que determinarles o darles una categorización a partir de la orientación sexual. Sí, justamente es muy complejo. Aparte, hay una parte que, bueno, en los primeros, que se hace la distinción porque pues siempre confundimos como sexo, sexualidad, género, orientación, ¿no? Entonces, se puede jugar como con estas configuraciones que cada quien se construye a partir pues de sus experiencias, de la sociedad que los rodea, traumas, etcétera, ¿no? Entonces, tienes como tú una escala, una manera de como categorizar esto, o sea, y además jugar con la identidad, bueno, no jugar, pero establecer la identidad de las personas a partir de sus prácticas, pues es un poco complejo, ¿no? Entonces, no sé Demás. si, sí, ¿no? Sí. Entonces, eso me Sí, por parece. eso hago la aclaración luego que algunas personas pues tuvieron, tal vez por el proceso de configuración de las identidades en la adolescencia o durante la primera juventud, acercamiento, no necesariamente coital, sino tal vez un beso, un abrazo, una caricia con otro varón. Pero pues en el contexto, en ocasiones escuchamos la palabra casi automático, lo atribuimos a las prácticas coitales o penetrativas, ¿no? Claro. Sin embargo, pues lo que cuando yo platicaba, así le decía, no, pero no me refiero exactamente a una penetración, tal vez tuviste un acercamiento con otra persona o con otro varón, simplemente se dieron un beso, un abrazo o una caricia, o pues durmieron juntos sin necesidad de llegar a otro tipo de intimidad. Pero pues todas las situaciones tenía que irlas, pues casi literal preguntándolas lo más sencillo y lo más coloquial. Obviamente ya cuando me decían, no, pues sí hice esto, y pues les decía, no, pues eso sí se puede considerar una práctica erótica o simplemente una práctica de amistad. O sí puede llegar incluso a ser una práctica coital o penetrativa, ¿no? Entonces son cosas que en el proceso de campo pues tenemos que irnos adaptando a las realidades en las que estamos inmersos y pues te digo, la ventaja que tuve es que algunos de ellos los conocía de este periodo que llevo colaborando aquí en la institución y pues ello me facilitó también tener como que más el ámbito de confianza, ¿no? Para platicarlo más que entrevistarlos, hacerlo como una plática más de amistad. Y, por ejemplo, ya como la obra como tal, ya que tienes el libro, ¿quién te imaginas o quién te gustaría que fuera tu público y cuál es la intención de generar este tipo de literatura?
a qué campo aportas y cómo podría seguirse como creciendo este campo, ¿no? Porque me imagino que es relativamente reciente comparado con otros tipos de estudios. Entonces, sí, ¿cómo ves este libro que se integra al campo y al público? Pues principalmente lo que buscaba no era solo pues tener el libro, ¿no? Sino bien que evidenciamos cómo entre varones se pueden tener los tipos de actos que a veces por nuestra moral o nuestra forma de pensar, pensamos, pues estamos casi asegurando que no existen, pero pues lo que yo quería era evidenciarlo de eso. En los contextos rurales también se dan esas prácticas que podemos catalogar como eróticas para la mayoría. Sin embargo, pues para mí el término ahora es de fluidez. Y pues me gustaría primero llegar a otros varones para que tal vez quienes se hayan animado en algún momento de sus vidas a experimentar, ¿no? A tener estos acercamientos, pues digan, no, no soy el único, que hay otros varones que también lo hicieron o que lo están haciendo y que eso no me cataloga como anormal, que es lo que en muchas ocasiones la misma sociedad pareciera que nos quiere pues vender esta idea de que todo lo que se sale de la norma basada en la heterosexualidad pues está mal, ¿no? Y una de las cuestiones que abordo ahí pues también es cómo van sobre todo a la diversidad sexual. Al final de cuentas pues es parte de la realidad social en que estamos inmersos, sobre todo en una población mexicana, donde hay una problemática de crímenes de odio, sobre todo a poblaciones de la comunidad trans en México, que pues, lamentablemente ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en los crímenes de odio. Y entonces uno de los grupos que requiere de mayores políticas públicas. También es un trabajo que considero que se puede utilizar en el ámbito académico, no solo como referencia metodológica, sino también para evidenciar estas realidades que se dan en los contextos rurales y donde hay presencia de comunidades indígenas, ¿no? Porque al final de cuentas también es un grupo que ha sido vulnerado y que también requiere, pues, verse con otras perspectivas y no solo como grupos que han estado desfavorecidos, porque también, pues, tienen derecho a expresar sus identidades diversas. En este caso en específico de las diversidades a través de sus vivencias sexuales, ¿no? Y pues en segundo lugar también llegar no solo a la comunidad científica, sino también al público en general, porque al final de cuentas, cuando uno realiza investigación, lo que más quiere es contribuir en que más personas conozcan el trabajo, ¿no? Entonces, considero que el hecho de tener el libro en acceso abierto es una oportunidad muy grande para llegar a más personas que tal vez no tengan la oportunidad de pagar por un ejemplar. Entonces, esta es una gran oportunidad para que puedan consultar un libro que le decía a uno de los compañeros, traté de que fuera lo más fluido en la redacción y sobre todo porque no quería meter tantos tecnicismos que usamos más en el ámbito académico, sino que la mayor parte de la población que pueda leerlo, pues le sea de fácil comprensión. Y pues también contribuir a los estudios de género en general, porque pues, las masculinidades forman parte de esta disciplina de que es reciente prácticamente en nuestro país y pues el hecho de tener este libro pues permite también comprender otras realidades que a veces pueden ser muy diferentes a las de los entornos urbanos. Entonces, considero que es un pequeño aporte a toda la disciplina de los estudios de género, pero pues dijera alguien que me conoce, es un atrevimiento que tuve y espero que pueda tener pues una continuidad, sobre todo en otros contextos. Tiene un pequeño acto de rebeldía. También. No, pero está muy bien, aparte, como dices, el libro, o sea, lo leí, está muy fluido, se lee, o sea, las páginas las lees. Hay una parte que, ahorita lo dijiste, hay una parte en la que si te empiezas citando a Foucault, ¿no? Que hay jerarquías para la exclusión social, justamente, ¿no? De que este tipo de estudios quizás no les dan tanta visibilidad porque la sociedad rechaza automáticamente cuando se hablan de estos temas, ¿no? De hecho, el estudio de las masculinidades es algo que casi no se ve, es algo Ujú. o sea, no voy a decir que nuevo, pero es poco explorado, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Y bueno, finalmente, ¿qué sigue en tu trabajo? O sea, ya tienes esto y hacia dónde vas ahora. ¿Qué vas a explorar en lo siguiente? ¿Vas a publicar otro libro? ¿Qué estás investigando?
Pues ahora reciente tengo la continuación de lo que es bueno, estoy con unas compañeras trabajando la perspectiva de cómo influye la educación superior en la movilidad social de las mujeres indígenas. Afortunadamente ya hemos avanzado también en ese proyecto, que es un trabajo en equipo, ¿no? Y de manera individual estoy aterrizando todavía una idea, que en este caso sí me gustaría abordarlo igual con la perspectiva desde las masculinidades, pero tal vez con cómo influye, por ejemplo, el hecho de la sexualidad, pero ya en varones adultos mayores, porque a veces también nos olvidamos de los adultos mayores y pensamos, o bueno, quiero decir, tal vez yo pienso que ellos no tienen una práctica sexual y resulta que en el proceso, mientras hacía el trabajo de investigación de este libro, me encontré un caso donde sí me decía un señor de más de 60 años, pues que para él es importante todavía tener prácticas sexuales y presento el trabajo en un congreso, me dicen, pues hay una oportunidad ahí de explorar estas formas de vivencias en una población pues de Barbie, pues también resiste, ¿no? Resiste a estos procesos que están marcados en nuestra práctica sexual. Sin embargo, pues todavía no aterrizó bien el proyecto, pero sí sería como que una de las áreas en las que me gustaría estar abordando. Posiblemente por es mucho más complicado llegar a ellos, porque pues tienen otro tipo de formación, tienen otra forma de ver la realidad y la cotidianidad. Entonces todavía no sé si aventarme a hacer ese proyecto de investigación, pero pues vamos, haciendo trabajo de campo todavía. Ah, pues muy interesante, me gusta cómo haces como los cruces de, o sea, cómo las personas estamos constituidos por diferentes identidades que se definen, porque lo tuyo es un estudio de género, pero pues también es un estudio etnográfico, ¿no? Porque le estás dando visibilidad a porque no es lo mismo estudiar los estudios de género aquí a la comunidad LGBT en la Ciudad de México, por ejemplo, que pues es algo donde Ujú. está más abierto. Bueno, no sé si estoy diciendo algo, bueno, supongo que no, que ir a una comunidad indígena donde uno piensa que todos son machos, que esas cosas no pasan y no se asumen, y pues a la hora tú descubres cosas que no podrías ver hasta que o sea, que lo categorizas y lo estudias, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Exactamente. Y ahora, imagínate cómo haces el curso de edad, de género, de orientación sexual, de origen étnico, etcétera, ¿no? Pues muy interesante y pues esperamos muy ansiosos tu siguiente trabajo, por si gustas Gracias. publicarlo con nosotros. Gracias. Y bueno, no sé si gustarías agregar alguna otra cosa. Esta entrevista tiene la intención pues de ser publicada en nuestras redes sociales y tenemos a alguien que pues procuraremos como mover el libro, el enlace del libro y la entrevista pues en grupos de estudio de género, de identidad. Y también si conoces a alguien que pueda escribir una reseña del libro para que nosotros la Ujú. publiquemos, estaría genial para pues tener otra perspectiva, ¿no? Entonces si conoces a alguien que te gustaría que lo leyera, nosotros le mandamos el libro y ya yo le pido la reseña. Vale, vale. Pues nada más cerrar con pues la invitación a que abramos nuestras mentes, ¿no? De que el hecho de que tengamos una manera de ver la realidad, de pensar acerca de las realidades en las que nos desenvolvemos, no implica que no existan otras, ¿no? Que todo lo que nosotros pues estamos viviendo no significa que el resto de las personas lo esté percibiendo de la misma manera y pues simplemente que empecemos a respetar. Tal vez no compaginemos pues con estas otras realidades, pero pues pues están presentes, están resistiendo y hay que hacerlas visibles. Entonces, simplemente llamar a la tolerancia, al respeto. Tienen la oportunidad de leer el libro, pues, también a hacerlo con la mente abierta. Tal vez empleo algunas palabras que pues pueden ser groseras, pero pues son parte de nuestro lenguaje cotidiano y pues no veamos más allá de las groserías, sino más bien pues asumamos esta información como algo nuevo, algo que podamos quizá adaptar a nuestras realidades para comprender y sobre todo respetar a estas otras realidades que en el caso pues planteo como varones disidentes de esta norma que nos ha cruzado nuestra formación desde prácticamente el momento en que nacemos. Sí, pues sí, justamente somos todos, ahí lo dices también, ¿no? Que pues estos conceptos son constructos sociales, ¿no? A final de cuentas, no nacemos siendo una cosa u otra, sino que nos vamos haciendo conforme crecemos, ¿no? Así es. Pues bueno, pues te agradezco muchísimo haberme pues, dedicado estos minutos
Y en nombre de la editorial, pues también pues agradecer la confianza de haber publicado con nosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.